esta computadora. Bien, a ver, le vamos a dar solución a la prueba que les tomé, chicos, ya, para que puedan repasarlo. En el tema de logaritmos, lo que tenemos que nosotros entender es que había una definición y habían 5 propiedades que les di. Vamos a repasar acá la definición y comienzo con la prueba después, ¿ya? La definición. El logaritmo de una cantidad A en base B, ¿ya? El B va acá abajito como subíndice, ¿ya? El A es el argumento, vamos grandecito. Se llama C siempre y cuando el B elevado a C, ¿no? O sea, la base elevado al exponente, nos dé la potencia, ¿no? Eso se les explicó varias veces. Así, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es el logaritmo del número 8 en la base 2, tendría que pensar qué exponente necesitaba 2 para convertirse en 8. Entonces, razonando eso, para que el 2 se vuelva 8, habría que elevarlo al cubo. 2 al cubo es 8. Entonces, acá tendría que ser respuesta 3. Es por eso que el logaritmo de 1, por ejemplo, vale 0. Porque si la base supongamos que es 10, 10 elevado a la 0 nos da 1. ¿Bien? Eso es lo primero, entonces. Esto es lo primero que debemos saber bien, la definición. Bien, tómenle una captura de pantalla o anoten en su papelito, pónganle pausa al video y anoten la definición. Ok, ya que tienen anotada la definición, pasamos a la siguiente parte, las propiedades. Estaba la propiedad de la suma. Si tengo el logaritmo de A y le sumo el logaritmo de B, yo voy a tener aquí el logaritmo del producto A por B. O sea, por ejemplo, si tengo por ahí el logaritmo del número 7 y veo que se le está sumando el logaritmo del número 5, ¿para qué escribir dos logaritmos separados si puedo escribir simplemente el logaritmo de 35? Y en forma similar, si yo tuviera el logaritmo tal vez del número 20, yo lo podría descomponer en el logaritmo de 4 más el logaritmo de 5. Pero seamos más bravos con esta propiedad. ¿Qué tal si tuviéramos el logaritmo, no sé, de 36? Yo podría descomponerlo en la suma de varios logaritmos. Por ejemplo, logaritmo de 2 más logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más logaritmo de 3. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas 2 por 2 por 3 por 3, te sale 36. O sea, no necesariamente es para dos sumandos, ¿no? Sino para una buena cantidad, dependiendo del criterio, pues en este caso del matemático que vaya trabajando. ¿Bien? Así, chicos, con la primera propiedad es la propiedad de la suma. Después sigue la propiedad análoga, que es la diferencia. Si tengo la resta de logaritmos, entonces no voy a multiplicar, sino voy a dividir. Esto sería el logaritmo del cociente A entre B, ¿no? Esta es la propiedad del sombrerito, que es la que voy a usar, por ejemplo, en el problema 1. Si yo tengo un número A elevado a la X, ¿no? Un número a la X y la base es B a la Y, digamos. O sea, tanto para el argumento como la base tengan exponentes, entonces ese X y ese Y salen y se dividen entre sí, quedándome entonces el logaritmo de A en base B. ¿Ya? Entonces yo le llamo la propiedad del sombrerito, ¿no? Porque repito, no es más como si se quitara el sombrero, pues, ¿no? La potencia, el exponente, perdón, sale como coeficiente. Es una muy buena propiedad. Por ejemplo, en este de aquí lo podríamos utilizar, el logaritmo de 16 en base a raíz cuadrada de 2, ¿no? Yo lo transformo en el logaritmo de potencias, ¿no? En base también potencia. 16 es 2 a la 4, ¿ya? Raíz de 2 es 2 elevado a 0,5, ¿ya? Porque es 2 a lo medio. Entonces el 4 y el 0,5 salen y se dividen, ¿no? Y se multiplican por lo que queda, ¿no? Queda el logaritmo de 2 en base 2. El logaritmo de 2 en base 2 es 1, ya que el exponente que necesita la base chiquitita de acá para convertirse en el 2 grande de allá es 1. Entonces tendríamos 4 entre 0,5 multiplicado por 1. Bueno, 4 entre 0,5 es 8, ¿no? ¿Cuántas mitades hay en 4? Hay 8. 8 por 1 son 8. Por ejemplo, este de acá valdría 8. ¿Ya? Entonces, gracias a la propiedad del sombrero, eso de ahí. Entonces, ya vamos 3 propiedades, me faltan 2 más, ¿no? La otra propiedad es que el logaritmo, en este caso de un A en base B, ¿no? Se puede entender también no solo como exponente, sino como cociente. O sea, el logaritmo de A en base B es el logaritmo de A sobre el logaritmo de B. Esta propiedad se llama propiedad de cambio de base. Y ahora, ustedes le pueden colocar la base que gusten. Esa es la ventaja de esta propiedad. Le puedo poner la base X. Si quiero, le pongo, vamos, la base 10, vamos, la base 7. ¿No? Yo puedo poner la base. Y si no hay base, y se sobreentiende que es 10, y da igual. Eso sí, tiene que ser la misma, ¿no? Si al logaritmo de A le pones una base, al logaritmo de B tienes que ponerle la misma base. ¿Bien? Esa es la propiedad de cambio de base. Vamos 4, la última propiedad, del intercambio, yo le digo, o teletransportación. Parece una teletransportación esto. Porque si yo tengo un número elevado a un logaritmo, dice que yo puedo cambiar los extremos y no pasa nada, sigue siendo igual.
O sea, puedes cambiar la base A con el argumento C del logaritmo y no, y mira, sigue siendo equivalente, sigue siendo lo mismo. Una propiedad muy útil, por ejemplo, si tengo 3 elevado al logaritmo, digamos, del número 7 en base 3, ¿no? Yo no puedo calcular este logaritmo por definición, ni por nada, no, con nada se puede calcular este logaritmo, pero si aplico esta propiedad, hago el cambiazo, ¿no? 7 se elevaría al logaritmo de 3 en base 3, ahora este sí puedo calcular. Y 13, el logaritmo de 3 en base 3 pues es el 1. Y 7 a la 1 es 7. Entonces, ven cómo esto se transforma en esto. Es más, chicos, estas propiedades, de acuerdo a estas 5 propiedades, se pueden mezclar entre ellas y generar nuevas fórmulas, nuevas propiedades. Dice así que si ustedes ven un formulario de logaritmos, van a encontrar como veintitantas fórmulas, pero no tienen que memorizarse las veintitantas, ¿ya? Yo les recomiendo que entiendan bien estas 5. Y a partir de estas 5 ustedes pueden construir todas las demás fórmulas de logaritmos, solitos. Y esa es la idea. Pues si pretenden desarrollar problemas de este tipo y más difíciles, si solo se concentran en memorizarse por memorizar las fórmulas, va a ser por gusto. Aprendan a trabajar con poquito, si es posible con la definición para resolver los ejercicios. Tómenle captura de pantalla o un pause el video para anotar estas fórmulas que les van a servir si es que quieren aprender logaritmos. Seguro que ya lo han hecho. Bien, voy a borrar. Pasamos ahora a la siguiente parte. Observaciones muy importantes en el tema de logaritmos. Observaciones, ¿no? Por definición. Suele que a veces aparece la palabra cologaritmo de una cantidad A. No se asusten, eso simplemente es logaritmo negativo, o sea, menos logaritmo. Parece que hace mucho tiempo atrás no tenían el signo menos en como tecla, ¿no? En esa máquina de escribir antigua. Y ya pues, para evitarse escribir el menos, creo que inventaron esa palabrita, ¿no? Co. Otra forma también que he visto que aparece bastante en el tema de logaritmos es este término, antilog de A en base B, que en realidad perdón, la potencia, ¿no? Si yo tengo un antilogaritmo de una cantidad A en base B, significa B a la A. ¿Y qué propiedad tiene? Es que si el antilogaritmo está junto al logaritmo, estos se anulan. Si tengo un antilogaritmo del logaritmo de x, es simplemente x. Ah, pero algo muy importante, tanto las bases del antilogaritmo, digamos, a y la base del logaritmo deben ser idénticas. Si las bases no son idénticas, no se puede hacer eso. Bien, espero que hasta aquí esté claro. Otro término que aparece en el tema de logaritmos es el término ln. ¿Ya? ln, digamos, de número x. Significa logaritmo de x. La única diferencia es que se usa este término ln para sobreentender que el logaritmo está en base. También otra cosita, si el logaritmo no ha sido escrito, no quiere decir que no lleve. Si lleva, siempre hay un logaritmo, siempre hay una base. En este caso, si la base no está escrita, se sobreentiende que la base es el número 10. Bien, ¿qué más me estaría olvidando acá de mencionar? A ver. Nada más, ya el resto será todo, todos los demás conocimientos serán en función de todo esto, ¿no? Sí, creo que ya no. Y si me olvido algo que no estoy diciendo, ya en el transcurso de los ejercicios seguro que lo voy a demostrar. Bien, vamos a dar la solución entonces al problema número 1 en el examen que les tomé. El logaritmo de 16 en base a raíz de 2 ya se puede transformar entonces, como les dije, en potencias. El logaritmo de 16 es 2 a la 4. Y el 16 es 2 a la 4, perdón. El raíz de 2 es 2 a la 1 medio. ¿Ya? Sí, 2 a la 1 medio. Baja el más, ahora hacemos lo mismo con el 9 y el 27. Baja el logaritmo, ya, 9 es 3 al cuadrado, 27 es 3 al cubo. Más baja el logaritmo. 25 es 5 al cuadrado, pero como tiene índice radical 3, entonces sería 5 a la 2 tercios, ¿ya? La raíz cuadrada de 5 está elevado a la 1 con índice 2, sería 5 a la 1 medio. Ah, acá 5 a la 1 medio. Bien, como les decía, este es raíz cuadrada de 5, expresado como potencia es 5 a la 1 medio, ¿ya? Y 5 a la 1 medio. Bien, entonces he expresado todos los números como potencias. Pretendo utilizar la ley del sombrerito. Entonces este 4 va como coeficiente del y el medio también. Y ahorrémonos tiempo, chicos. Va a quedar logaritmo de 2 en base 2, lo que es 1. O sea, en otras palabras, m va a ser igual a este 4 entre el 1 medio, nada más. Multiplicado por logaritmo de 2 en base 2. Pero claro, repito, ese es 1. 1 como factor, la verdad es un chiste, no hace nada. Así que no es necesario que lo coloquen. Acá hacemos lo mismo. Este 2 se divide entre este 3 porque va a quedar así al pasar a la izquierda, ¿no? Va a quedar logaritmo de 3 en base 3, que es 1 acá al costado. Más. Hago el mismo, no, uso la misma propiedad de aquí.
2 tercios sale hacia arriba, 1/2 sale hacia abajo, queda logaritmo de 5 en base 5. Así quedaría entonces por logaritmo de 5 en base 5, que es 1. Esto es lo que tengo que calcular. Ahora, ¿cuánto es 4 entre 1/2? ¿Cuántas mitades hay en 4? 8. Pero si no, también pueden aplicar el clásico método de primaria que les enseñaron, ¿no? Extremos por extremos y medios por medios. En este caso, los extremos son 4 y 2, 4 por 2 son 8. Y en el medio solamente está el 1. El 1 como divisor, eh, no es necesario colocarlo, ¿ya? Se sobreentiende que está 8 entre 1, más 2 tercios, más. Acá también, extremos por extremos, van arriba, o sea, 2 por 2 arriba, y un 3 por 1 abajo, ¿no? O sea, 2 tercios entre un medio es 4 tercios. Entonces nuestra m sería 8 más 2 tercios más 4 tercios. Estas son fracciones homogéneas, ¿no? 2 tercios más 4 tercios son 6 tercios, ¿ya? Y 6 tercios es 6 entre 3, que es 2. Entonces esto valdría 2. Finalmente podemos decir que m sería 8 más 2, lo que es 10. Y así termina, chicos, este problema. ¿Ya? A ver, analícenlo. Bien, creo que ya lo han analizado. Vamos al siguiente problema, número 2. En este caso, se agregó operadores matemáticos, ¿no? Para fomentar el razonamiento matemático. En los operadores, simplemente hay que reemplazar. Si yo veo aquí E que es igual a 5 asterisco 3, entonces debo ver que este paréntesis lo voy a calcular con la primera fórmula, en donde el A es 5 y el B es 3. Por lo tanto, la respuesta sería 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, así. ¿Ya? Entonces, este 5 asterisco 3 equivale a la resta del cuadrado de 5 con el cuadrado de 3, elevado a este paréntesis. Este paréntesis se calcula con el segundo operador, en donde este A estaría expresado por 3A cuadrado, ¿ya? Y este B estaría expresado por 2A cuadrado. Entonces, dándome el logaritmo de la diferencia en base 2, ¿no? Entonces, quedaría el logaritmo de la diferencia de 3A cuadrado menos 2A cuadrado en esta base que es 2. Y así quedaría mi problema. Luego desarrollamos, bueno, no creo que tengamos problemas con decir que 25, porque 5 al cuadrado es 25, menos 9, nos de 16, ¿no? Y bueno, logaritmo de aquí sería de 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, 1 al cuadrado, ¿no? En base 2. Esto es lo que quedaría. Parece que ahí queda, ¿no? Pero no. Aplicando la propiedad del intercambio, el 16 y el a cuadrado pueden cambiar de lugar. Así que a cuadrado cambia de lugar con el 16 y queda así. El logaritmo de 16 en base 2, recuerden que por definición es el exponente que necesita 2 para convertirse en 16. O sea, en otras palabras, es a al cuadrado, pero elevado a ese exponente que 2 necesita, es 4. Recuerden que 2 a la 4, ya, nuestro número 2 a la 4 es, ¿cómo se dice? 16, ¿ya? O sea, 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces, ¿ya? Nos va a dar, pues, 16. Yo creo que ustedes saben eso, estoy ya haciendo demasiada ceremonia con algo tan sencillo. Finalmente, si al cuadrado se eleva a la 4, pues esto sería a la 8, porque los exponentes se multiplican, ¿no? Por propiedad. O también pueden aplicar la definición, ¿no? Multiplicar al cuadrado, pues, 4 veces. ¿Ya? En fin, ahí quedaría entonces, chicos. Eso es todo lo que tenían que hacer en la segunda pregunta. Tercera pregunta. Tenemos que, dice que se cumple esto, ¿no? Y calcular esto de aquí. Bueno, entonces, lo primero que podemos ver es que aquí en esta suma, logaritmo de P más logaritmo de Q es propiedad. Se puede sumar los logaritmos, entonces los parámetros o argumentos se van a multiplicar, lo que implica que el logaritmo del paréntesis de la izquierda sea igual al logaritmo del producto de P por Q. Así. Si esto es cierto, los logaritmos se anulan, ¿de acuerdo? Entonces los argumentos tendrían que ser iguales. Si este cociente es PQ, 2 pasa multiplicando. P cuadrado más Q al cuadrado sería 2P por Q. 2P por Q lo voy a mandar a restar y aparece que esto va a ser igual a lo que queda aquí, 0. Y aquí hago fórmula. Este, este término de acá, bueno, este trinomio no es cualquier cosa, se llama trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? En otras palabras, es P menos Q al cuadrado, y eso sería igual a 0. Y aquí debemos razonar, si la resta al cuadrado es 0, entonces quiere decir pues que los términos P y Q son iguales. La única forma de que esta resta al cuadrado es 0. Así que si la base al cuadrado da 0, quiere decir que la resta es 0. Para que la resta sea 0, ya, los términos deben ser iguales. Bueno, eso sería todo aquí. Entonces, vamos ahora a la pregunta. Me pide calcular esto. Entonces lo voy a anotar por acá. Pero como ya sé que P y Q son iguales, ¿para qué colocar P, Q, P, Q, no? Voy a ponerle todos P, 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 porque son iguales. Acá le diríamos logaritmo de P en base P, más este logaritmo que sería P en base P también, más 20.
El logaritmo de p en base p, ya sabemos que es 1, ¿no? Acá también va a darme 1, y 1 más 20 me da un total de 22. Esa era la respuesta a la pregunta 3. ¿Bien? Vamos a la pregunta número 4. Esta. Se les planteaba que el logaritmo de 2 es a, el logaritmo de 3 es b. Hallar el logaritmo de 5 en base 6, en términos de a y b. Bueno, entonces, me piden que calcule el logaritmo de 5 en base 6, pero en términos de a y b. O sea, en otras palabras, le está diciendo, señor, usted solamente puede usar el logaritmo de 2 o el logaritmo de 3. Y indirectamente también el número que está abajo, ¿no? Se sobreentiende que si no hay base, la base es 10. O sea, en otras palabras me está diciendo, puedes usar logaritmo de 2, porque ese es el A. Puedes usar el logaritmo de 3, porque ese es el B, pues vas a expresar tu respuesta en función de A y B. Y también puedes usar el logaritmo del número, en este caso, 10. ¿De dónde sacó el 10? Es que cuando escribió el logaritmo de 2, el autor del problema sobreentiende que la base se sobreentiende, pues, que es 10, ¿ya? Entonces tendríamos un tercer número que no ha sido escrito, pero hay que sobreentenderlo. Y por cierto, el logaritmo de 10 es 1, ¿ya? Bueno, entonces hay que pensar, ¿cómo hacemos que el 5 y el 6, ¿no? Se transformen mediante alguna operación de, en este caso, de multiplicación o división, ¿no? Eh, en operaciones, pues, con el 2, 3 y 10, ¿no? Y la respuesta sería esta. Mira. Primero, entender que por la propiedad de cambio de base, el logaritmo de 5 en base 6 es el logaritmo de 5 sobre el logaritmo del número 6, ¿ya? Es la propiedad de cambio de base. Y ahora pensamos, a ver, 5, ¿cómo puedo sacar un 5 con el 2, 3, 10? Fácil, el 5 en realidad es 10 entre 2. 10 entre 2 es 5, ¿ya? Y el 6 en forma similar es 3 por 2, ¿no? 3 por 2 son 6. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Voy a borrar la parte derecha. Entonces, voy a hacer lo siguiente ahora. El logaritmo de 10 en base 2 es por propiedad que hace rato comenté, ¿no? Si yo tengo, lo voy a anotar por si lo mosca, ¿no? Si yo tengo el logaritmo de A y el resto del logaritmo de B, la resta de logaritmos es el logaritmo de la división. A entre B. Entonces, esto sería el logaritmo de 10 menos el logaritmo de 2. En el denominador tenemos logaritmo de 3 más logaritmo de 2. ¿Bien? Aplicando la propiedad también de la suma, ¿no? O sea que si yo tengo que entender que la suma de logaritmos, ¿no? Es equivalente a decir logaritmo del producto. ¿Ya? Entonces, así con el logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 6. Ahora, el logaritmo de 10 ya se acuerdan, hagan memoria, ¿no? Este logaritmo de 10 es 1, menos el logaritmo de 2, que por dato es A, sobre el logaritmo de 3, que por dato es B, más el logaritmo de 2, que otra vez es A. Y esta es la respuesta. Esta es la respuesta, esta es la expresión que equivale al logaritmo de 5 en base 6, pero claro, expresada en términos de A y B, ¿no? 1 menos A sobre B más A o A más B, el orden de los sumandos no altera la suma. Problema número 5. Me pide indicar la suma de los 999 primeros términos de la sucesión. Acá hay 999 términos. El primero sería el logaritmo de 1 más 1, o sea, logaritmo de 2. Hay que sumarle el segundo término, que es el logaritmo de 1 más 1 medio. Y 1 más 1 medio son 3 medios. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, hay algunos que se han olvidado sumar enteros con fracciones. Les explico. 1 más 1 medio es, por método práctico, ¿no? Se multiplica 2 por 1 y luego se suman. 2 por 1 son 2, ¿ya? Y de ese 2 más 1 son 3, 3 medios. Así se suma. Entendemos también que 1 en realidad son 2 medios, ¿no? Y 2 medios no son medios, más creo también más fácil, ¿no? 3 medios. Bueno, sea como sea, chicos, y a sumar fracciones yo creo que ustedes pueden. Hay que sumarle esto de acá, el logaritmo de 1 más 1 tercio, que les va a dar 3 por 1, 3 más 1, 4, 4 tercios. Y así, puntos suspensivos. Son 900 términos. Ok, acá veo la suma de logaritmos. Entonces, lo que debemos entender es que se aplica la propiedad de la suma. Si tenemos el logaritmo de una A más el logaritmo de una B, entonces tenemos un solo logaritmo, el logaritmo del producto A por B. ¿Bien? Entonces acá tendríamos el logaritmo, abro corchete, de este 2 por 3 medios, por 4 tercios, por puntos suspensivos, así, ¿no? Hasta que se completen los 999 primeros términos. Y ahora que hay que razonar algo más, chicos, miren. Si para el primer término tenemos 2, para el segundo término tenemos 3, para el tercer término tenemos 4, para el último término, para el término del lugar 999, ¿qué tendremos? Miren, 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4. Entonces 999 es con 1000. ¿Ya? Tienen que hacer esa inducción. Se es una más. Y el denominador sería 999, ¿no? O sea, el último término sería el logaritmo de 1000 sobre 999.
Es por eso que el último factor en este producto sería 1000 sobre 999, cierro corchetes. Y ahora, si se dan cuenta, hay cancelación, ¿no? El 2 y el 2 de abajo se anulan porque si vas a multiplicar y dividir por la misma cantidad, no estás haciendo nada. 3 con 3 también. O sea, la cancelación va así. Suá, 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 hasta 999.000 no tendría con quién simplificarse. Así que lo que único que nos va a quedar es logaritmo de 1000. Y como la base se sobreentiende que es nuestro número 10, habría que preguntarnos qué exponente necesita nuestro 1000, digo nuestro 10, para convertirse en 1000. Y la respuesta es 3, ya que 10 al cubo es 1000. Y ahí termina. La respuesta del problema número 5 era 3. ¿No, chicos? Seguimos. En el problema número 6 había que efectuar esto. Bueno, no se puede. Así como está, no se puede. Pero el truco les comenté. Se pueden transformar los números en logaritmos y así aplicar propiedades. Por ejemplo, el 3 lo pueden entender como el logaritmo de 8 en base 2. Y este es 3, 2 al cubo es 8. Sobre el logaritmo de 45 en base 2 más otra vez 3. Ah, le pongo lo mismo. El logaritmo de 8 en base 2. Hago esto para poder aplicar propiedades. Repito, 2 lo voy a transformar en el logaritmo de 9 en base 3, ¿ya? Porque 3 al cuadrado es 9, sobre, bajo el logaritmo de 40, en base 3, más, otra vez el 2, como logaritmo de 9 en base 3, más 1. Como acá la base es 5, lo voy a poner a propósito logaritmo de 5 en base 5. Ya copio el logaritmo de 72 más 1, otra vez logaritmo de 5 en base 5, ¿no? Procuro que los logaritmos que estoy haciendo aparecer coincidan con las bases, ¿no? Que le corresponden al término de la fracción. O sea, base 2, 2, 2, base 3, 3, 3, base 5, 5, 5. Para que estos se reduzcan en algo. Y bueno, sí, acá tengo logaritmo de 45 más logaritmo de 8 en la misma base, así que se pueden sumar los logaritmos por la propiedad en la que 45 y 8 se multiplican, ¿no? Entonces daríamos logaritmo de 8 en base 2 partido entre, acá aplico propiedad de suma de logaritmos. Logaritmo de 45 más logaritmo de 8 es logaritmo de 360. Se multiplica 45 por 8, ¿ya? Y 45 por 8 es 360. La base es 2. Hago lo mismo en el otro problema. Sumo el logaritmo de 40 más el logaritmo de 9. Y 40 por 9, 360. Más logaritmo de 5 sobre logaritmo de 72 más logaritmo de 5. Hago lo mismo, multiplico 72 por 5 y me da 360. Ahora acá voy a aplicar la propiedad de cambio de base. El logaritmo de 8 base 2 sobre el logaritmo de 360 base 2 es un solo logaritmo que equivale al logaritmo de 8 en la base 360. Repito, estoy haciendo la propiedad del cambio de base. ¿Bien? Más. Acá hago lo mismo, propiedad de cambio de base. Y aquí también propiedad de cambio de base. Ahora tengo una suma de logaritmos en la misma base 360. Los parámetros o argumentos 8, 9 y 5 se multiplican, obteniendo 8 por 9 por 5. 8 por 9, 72 por 5, 360. Me va a quedar entonces el logaritmo de 360 en base 360. ¿Ya? Mira, esto es un poco feita. Y el logaritmo de 360 en base 360 es 1. ¿Ya? Esa es la respuesta final. O sea, todo esto vale 1. Espero que haya quedado claro. Siguiente problema. Me dicen que A cubo por B cubo es A más B. La base A por B es diferente de 1. Ahí está la base, ¿no? Y A más B es mayor que 0 allá de X, ¿no? Bien, primero que nada, si A cubo B cubo se va a expresar aquí, hay que tomar en cuenta que decir A cubo por B cubo es lo mismo que decir A por B todo al cubo, ¿ya? Entonces, miren, acá dice que ese producto de cubos es A más B. Entonces, ¿para qué poner A más B si puedo colocar esto, ¿no? Entonces, en el lugar de A más B, colocamos A cubo B cubo, ahí está. Elevado al logaritmo de X en base a B. Eso va a ser igual a 64. A continuación, puedo ver que puedo hacer propiedad de intercambio de bases. El AB cubo lo cambio con el X de lugar, me quedaría así, igual 64. El logaritmo de A por B al cubo en base a B por la propiedad del sombrerito, ¿no? Me va a quedar, baja el 3 y queda el logaritmo de AB entre AB. Se van. Suá, suá. Me queda 3 nada más. X al cubo, igual 64. El único número al cubo que da 64 en el mundo real es el número 4, ¿ya? Hay otros dos más, pero creo que son complejos, ¿ya? Pero eso ya queda como historia para otra clase, chicos. Ahí terminaba, eso era todo. X era 4. Hallar X, X es 4, fin. Octavo problema. Calcular. Miren, otra vez números con logaritmos. No se puede, a menos de que transformemos estos números en logaritmos. Así entonces, más rapidito. Este 1 y este 2, respectivamente, serían logaritmo de 3 en base 3 y logaritmo de 9 en base 3.
En el siguiente bloque hago lo mismo. Como la base es 45, procuro que los logaritmos aparecidos también estén en base 45. Y bueno, decir logaritmo de 25 sobre logaritmo de 3, aunque la base se sobreentienda que sea se puede seguir expresando así. Logaritmo de 25 sobre logaritmo de 3 en base 10, 10. Es lo mismo. ¿Bien? Bueno, acá tengo una suma de logaritmos en el denominador, multiplicaré 9 por 5, 45. Acá tengo una resta de logaritmos, dividiré 45 entre 9, que es 5. Y esto baja. Ahora miren, el logaritmo de 3 en base 3 sobre el logaritmo de 45 en base 3 es la propiedad de cambio de base. No es necesario que tenga que escribir 3, 3. Así que lo voy a escribir sin las bases. Sería equivalente. Aquí igualito, 45, 45, no es necesario que coloque las bases. Como en este, ¿no? Ahora, si observan bien, el logaritmo de 3 de acá arriba está multiplicando. Se va con el de abajo. El logaritmo de 45 de arriba con el de abajo. Me queda entonces el logaritmo de 25 sobre el logaritmo de 5, que por propiedad es el logaritmo de 25 en base 5. ¿Bien? La misma propiedad, cambio de base. La pregunta sería, ¿qué exponente necesita tener 5 para poder convertirse en un 25? Y la respuesta es 2, ya que 5 al cuadrado es 25. Y así termina el problema número 8. Problema número 9. Me piden calcular el cologaritmo en base 6 del antilogaritmo en base 3 del logaritmo de 2 en base 3 más 1. Bueno, el cologaritmo es menos logaritmo en base 6 del antilogaritmo en base 3 del logaritmo de 2 en base 3 más 1. Y miren que en el lugar de 1 he colocado un logaritmo. El logaritmo de 3 en base 3. Baja todo lo demás y aquí aplicamos magia. El logaritmo de 12 más el logaritmo de 3 es el logaritmo de 12 por 3, 36. ¿No? Ahora, el antilogaritmo y el logaritmo están juntitos en la misma base, mediante este es 3. Entonces, cuando esto pasa, suá, suá se dan, porque son opuestos, pues. Uno deshace al otro. Me quedaría entonces que es igual al menos logaritmo en base 6 del 36. Ahora la pregunta sería, ¿no? Como logaritmo que es, ¿qué exponente necesita tener 6 para convertirse en 36? Y la respuesta es, pues, que para que 6 se vuelva un 36, se debe elevar al cuadrado. Entonces, E sería igual a menos 2, ¿ya? Porque esto vale 2. Con este menos, se lee menos 2. Y termina. La pregunta 9 tenía como respuesta menos 2. Última pregunta. Pregunta 10. Me piden calcular E, que es igual al cologaritmo de A en base C más el cologaritmo de B en base C. La verdad no sé cómo hacer esto por el momento, pero me han dado un dato acá. El antilogaritmo en base C del antilogaritmo en base A de B es A por B. Tengan cuidado que el argumento del primer antilogaritmo es todo esto. Y el argumento de este último es todo esto. O sea, es como si tendríamos una bola, dentro de esa bola y una bola, dentro de esa bola y una bola, así. ¿Ya? Más o menos a eso se refiere. Bueno, aplico la definición para, en este caso, del antilogaritmo para la primera expresión. Y tendríamos entonces que el antilogaritmo en base C de este argumento se transformaría en antilogaritmo de esto. Bueno, el antilogaritmo de B en base A es simplemente A a la B. Y eso sería igual a A por B. Repito, si yo tengo antilogaritmo de una cantidad de X en base a Y, me están diciendo Y a la X simplemente. ¿Ya? Eso nada más es. Es una potencia en realidad del antilogaritmo. El antilogaritmo también lo pueden mandar al otro lado, pero como en este caso lo contrario al antilogaritmo es el logaritmo, ¿no? Queda la potencia a la b igual a, esto pasa al otro lado como logaritmo en base C, ¿ya? De A por B, de A por B. Entonces, esta sería una identidad. Finalmente tenemos que E es igual a cologaritmo en base A, perdón, cologaritmo de A en base C, ya eso es menos logaritmo de A en base C, más este cologaritmo que es menos logaritmo de B en base C. Así quedaría. No me gustan los signos negativos, voy a multiplicar todo por menos, por menos, por menos, por menos. Tendríamos menos C es igual a, esto por menos es logaritmo de A en base C, más el logaritmo de B en base C. Si tengo el logaritmo de A más el logaritmo de B, entonces yo tengo el logaritmo de A por B. ¿Ya? Propiedad de esto de acá. Al sumar los logaritmos, los argumentos se multiplican. Finalmente, este logaritmo de AB en base C está acá. Es la potencia de la B. Entonces, menos C sería esa potencia, ¿no? Multiplico por menos ambos lados de la ecuación y descubriremos que E sería igual a menos la potencia de AB, ¿no? Esta sería así menos. Y ya está. Así entonces hemos terminado con este problema 10 y eso sería todo, chicos. Hemos terminado con el tema de logaritmos. Recuerden que la práctica nos hace entender mejor esto. Como dijo John Newman, ¿no? En matemática nunca se entiende, te adaptas si practicas. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego.